Mucha información hoy, ¿no? Para hacer un día lunes se ha producido bastante información. La de último momento es que, en definitiva, terminó el show mediático y el show impresentable, digamos, del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tanto Larreta como Bullrich acordaron elegir un único candidato del PRO, ¿no? Después tienen que ir a las PASO con el radicalismo, etcétera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero sí va a haber paso, en la provincia de Buenos Aires, que es allí donde está el mayor caudal de votos, digamos, para las generales, incluso para la propia provincia, pero para las generales también. Casi un 40% del padrón está radicado allí, ¿no? Y por eso tenemos toda la pobreza acumulada en el cordón, precisamente en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense. Vamos a hablar hoy de algunos exabruptos de Milei en la Feria del Libro, que mueve y concita la atención de la juventud, pero una juventud que me parece que ve más la gestualidad de Milei y la corporabilidad de Milei que el verdadero sentido del contenido de las palabras, porque no nos olvidemos que el hombre es candidato a presidente, o sea, no es candidato a un club de barrio ni cosa por el estilo, sin menospreciar a quienes presiden los distintos clubes, ¿no? Hablo de la República Argentina, hablo de un país. Vamos a hablar también de cómo fueron las elecciones de este fin de semana, que ya todo el mundo sabe, ganaron los oficialismos como era de esperar. Ya les voy a contar por qué ganaron los oficialismos en esas provincias y les voy a contar cuáles son las elecciones que siguen, porque ya saben ustedes, 17 distritos electorales, vale decir 17 provincias, eligieron despegarse de las elecciones nacionales. Esto es, la mayoría de ellas son provincias gobernadas por el justicialismo, razón por la que de alguna manera estaban intuyendo que no iba a venir muy bien todo lo que está de cara a las elecciones generales y por lo tanto cada cual eligió cuidar su kiosquito. Esa es la realidad de la historia. En algunos casos prolongados en el tiempo, más allá de las elecciones que se suspendieron en Tucumán, como ustedes saben, y parcializadas en San Juan, pero a gobernadores suspendieron. Bueno, ahora se le suma también otra presentación que hace la oposición en Formosa frente a la Suprema Corte de Justicia, teniendo en cuenta la actuación anterior, contra la superelección. 8 periodos lleva Gildo Infran en una provincia que empobreció total y absolutamente. Vamos a hablar también de las medidas económicas. En realidad no vamos a hablar mucho porque es más de lo mismo para los mismos resultados. Vale decir, tratan de llegar con todos los parches que puedan hasta donde se pueda. Y la verdad que eso fundamentalmente lo que hace es impactar en la sociedad negativamente, ¿no? Por cierto. Y vamos a hablar de una inmoralidad total y absoluta. Los sueldos que promedian 1 millón de pesos. No me equivoqué en la cifra. Promedian 1 millón de pesos los sueldos de algunas organizaciones, sobre todo de las empresas autónomas del Estado. Una barbaridad en los tiempos que vivimos. Y alguna relación tiene mi editorial de hoy con esta historia. Algo que yo dije, bueno, otro golpe a las empresas, ¿no? Los políticos en particular, quienes hoy ostentan la conducción del país, el sector, digamos, la coalición gobernante, están acostumbrados a nadar contra la corriente, muy alejados de lo que sucede a diario en el país y lo que sucede en el conjunto del país como nación.
porque con nuevos parches en las medidas anunciadas hoy en materia de economía, pero que representan viejas prácticas que ya fracasaron, insisto, algunos iluminados legisladores oficialistas de ambas cámaras, parece que como los peces nadan contra la corriente, ¿no? Como si la coyuntura política y social del país, la inflación mediante, no estuvieran en un punto de ebullición en las últimas semanas. A casi todo el arco oficialista, geniales, se les ocurrió lanzar a boca de jarro el debate de una reducción de la semana laboral. Quiero aclarar de antemano que alguna vez yo estuve de acuerdo con esto, pero hablaba de la aplicación de esto en países ya evolucionados, lo que identificamos como países del primer mundo, donde no padecen las mismas historias que nosotros. Bueno, yo diría que acá es otro golpe más a las empresas. ¿Y cuántos van ya? ¿Cuántos golpes más? Han presentado 3 proyectos de ley, todos de origen oficialista, que proponen una reducción en la jornada laboral. Claramente, esto es demagogia política de cara a un año electoral, ¿no? Las propuestas postulan llevar la jornada de 48 a 36 horas, la jornada laboral, ¿no? O a 40 horas semanales. Se lo puede ver como una iniciativa netamente populista, de otro modo no se puede justificar. Y por supuesto, ¿por qué? Porque es preeleccionaria, pero con doble propósito: aportar votos y enrolar aún más agentes en el Estado. Y por otra parte, también meter en el estiércol, en el barro, enlodar la herencia que va a dejarle al próximo gobierno, cualquiera sea su signo político. 2 proyectos fueron presentados en la Cámara Baja. Y miren, uno por el diputado y dirigente gremial Hugo Yasky, y otro por los bancarios Claudia Ormaechea y Sergio Palazzo. O sea, 3 dirigentes gremiales que tratan con esta idea que no va a prosperar desde ya. Como no va a prosperar, por ejemplo, el hipotético juicio a la Suprema Corte de Justicia, claramente, pero impacta en los titulares de los medios, impacta. Y es, digamos, titulares para la tribuna, para su propia tribuna. Pero en el Senado, por ejemplo, fue Mariano Recalde quien expuso que la reducción, lo voy a citar textual, permitirá mejorar la distribución del trabajo existente y crear empleo, incrementar la productividad, mejorar la calidad de vida, disminuir los accidentes, reducir los costos empresarios y el impacto ecológico y sanitario. La verdad, metió todo en la misma bolsa el muchachito. Este nunca laburó en serio, claramente, por lo menos en el sector privado. Miren, nos limitemos a una prueba, ¿no? Él manejó Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la chocó contra las nubes, porque aún así le permitieron ser candidato a senador, y lo es, obviamente metido en las famosas listas sábana con el nombre adelante de la dueña de los votos, Cristina Fernández de Kirchner. El tipo arrancó y ahí está. ¿Y cuánto más van a golpear a las empresas, me pregunto yo? Porque es lo que no piensan, que son las generadoras de empleo, por otra parte. Los argumentos con que se intentan justificar estos proyectos son claramente erróneos y rebatibles, total y absolutamente. Desconocen elementales reglas de la economía y de la sociología y no han atendido de ninguna manera experiencias vividas ante medidas de este tipo. Si no es acompañada por una reducción proporcional
del salario, la disminución de las horas de trabajo solo van a repercutir en un aumento del costo laboral. No quepa ninguna duda, va de suyo que así será. Y obviamente ninguno de los tres proyectos propone una contrapartida que contemple reducción salarial. La realidad observada históricamente es que tarde o temprano una caída de la productividad laboral es seguida de una merma del salario real, no hay duda de esto. Es como que 2 más 2 es 4, ¿no? Y de esta manera solo se alimentará ¿qué? Más pobreza. Se van a sumar más pobres a los tantos que ya tenemos en una Argentina que es rica, llena de pobres, y es rica en pobreza. Impulsores de la reducción de la jornada esgrimen que permitirá dar trabajo a quienes están desempleados. ¡Error! Si eso fuera real, se podría eliminar completamente la desocupación reduciendo cuanto fuera aritméticamente necesario la jornada laboral. Es así de claro, pero es una locura. En este error flota la absurda idea de que no serían afectadas la producción mensual de cada trabajador. Estos ni siquiera advirtieron que el teletrabajo ha ganado un espacio. La duración formal de la jornada laboral ha comenzado a ser un elemento menos relevante para el trabajador. Esta cuestión no debe confundirse con la tendencia a incrementar el tiempo libre en los países que ya están desarrollados como consecuencia de los avances tecnológicos que permiten aumentar la productividad y los ingresos por hora trabajada. Este fenómeno no necesita ninguna regulación. Justamente debe asegurarse el mayor grado de libertad posible para facilitar inversiones en tecnología y robotización. Hacia ahí está yendo el mundo y nosotros nos quedamos, vamos para atrás con legisladores de esta naturaleza, no quepa ninguna duda. Algunos trabajos mensuales están siendo reemplazados por instrumentos de digitalización e inteligencia artificial. El teletrabajo ha ganado ya un espacio en tareas administrativas, intelectuales e incluso de educación, como lo hemos visto nosotros. La duración durante la pandemia, ¿no? Recuerdan. Y digo que la duración formal de la jornada laboral ha comenzado a ser un elemento que ya no es relevante, insisto, ya no tiene ningún sentido. El intento de reducirla impondría mayores controles que perjudicarían a todos. Si el actual gobierno y la dirigencia gremial quieren generar empleo y que éste sea formal, bien remunerado, estable, deben saber que el camino es una reforma laboral que remueva los impedimentos regulatorios que desalientan y encarecen la contratación. Se niegan a esto porque creen que va en contra de los derechos de los trabajadores cuando realmente se trata de todo lo contrario. Pero mienten y tratan de convencer a sus dirigidos de una manera contraria a la realidad. Porque en esa línea estarían, entre otras reformas, el otorgamiento de prioridad a los acuerdos colectivos a nivel de empresa, el progresivo reemplazo de las indemnizaciones por despido por un fondo constituido, por ejemplo, por aportes del trabajador y del empleador durante todo su periodo laboral. Y la flexibilización de las normas en beneficio de ambas partes por el aumento genuino de la productividad y del salario real. La puesta en marcha de estas iniciativas claramente alineadas con el fracasado populismo, va a provocar resultados contrarios a los enunciados por sus impulsores, ya que va a afectar
la seguridad jurídica y va a desalentar totalmente las inversiones, las nuevas inversiones o el crecimiento de las actuales empresas, y va a afectar por sobre todo a las pymes, que son las generadoras de la mayor cantidad de fuentes de trabajo en la situación económica actual de la República Argentina. Es más fácil y menos oneroso reducir el déficit fiscal de una vez por todas. Es a lo que se niegan. El Estado no debe gastar más de lo que ingresa. Como vos no gastás en tu casa más de lo que percibís mensualmente, porque sabés que tarde o temprano te va a salir mucho más caro, que es lo que nos está pasando en la Argentina por estos tiempos. Dejar de tomarlo como bolsa de empleo al Estado y capacitar a la gente para insertarlos en un circuito laboral privado, donde los riesgos no estén en el Estado, sino en el sector privado, que por otra parte es idóneo para el manejo de todas estas situaciones. Hay que entender definitivamente que para las empresas y sobre todo las más pequeñas, para adelante, las pymes, es un comercio de barrio, las pymes, las industrias en general, formar un empleado cuesta mucho dinero y mucho tiempo para que ese empleado sea eficiente para la función que le ha sido encomendada. Por lo tanto, ya no es como en 1945 que se explotaba a los trabajadores. Hoy el sector empresario entendió que el trabajador es un bien activo de la empresa, que el trabajador es indispensable, el que está formado, obviamente. Por eso los capacitan, por eso además se toma gente básicamente capacitada. Por eso fue necesario y sigue siéndolo el tratar de preparar a toda esa juventud que evidentemente quedó allí con el mote del ni, porque ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada, y lo van a sufrir. Van a sufrir ellos y van a sufrir evidentemente las generaciones que ellos produzcan a partir de su adultez. No, miren, no se trata de incorporar más gente en los únicos sectores privados que ya existen, sino de alentar la inversión para incentivar con mecanismos impositivos y seguridad jurídica a nuevos capitales, tanto nacionales como extranjeros, porque hay dólares en la Argentina, pero ¿quién se atreve a invertir con la inseguridad de la macroeconomía en estos últimos 20 años y sobre todo incrementados y cada vez más en estos últimos casi 4 años de gobierno kirchnerista? Ya ven las medidas que se han aplicado últimamente. O sea que si no se brinda un mecanismo, digamos, impositivo, que sea menos absorbente de las utilidades que deben tener las empresas, porque las empresas laburan, invierten y corren riesgo, pero para tener utilidades, no son filántropos. Y además hay que darles seguridad jurídica, porque si queremos que vengan capitales de afuera para generar una industria, tomar empleo, generar economía y exportar para que ingresen dólares, lo que tenemos que hacer es brindarles seguridad jurídica, advertirles que es probable, como en cualquier lugar del mundo, que sus utilidades o parte de sus utilidades puedan ser giradas a sus casas centrales, donde sea, en cualquier lugar del mundo donde éstas estén ubicadas. Entonces, no hay forma, si no brindamos estas condiciones, de incentivar el crecimiento privado generador de fuentes de trabajo. Trabajo genuino, reivindicando de alguna manera también la honorabilidad del trabajador y otorgando además salarios que sean dignos y con empleos que sean estables. Claro, hoy si le preguntás a los jóvenes, ¿dónde te gustaría trabajar? Todos te levantan la mano y te dicen el Estado, porque saben que es estable,
porque ahí está la dirigencia gremial que si no te mete un paro. Y como además el que tiene que otorgar los aumentos y la seguridad y pasarlos a planta permanente no es el dueño de la empresa Estado, sino que es uno que alquiló el espacio por un tiempo y no es su dinero, es el nuestro, es el del pueblo, graciosamente les concede esos derechos. Y por eso hay una superpoblación de personal en el Estado. Hablamos de eso el viernes pasado, de la ineficiencia del Estado y de la superpoblación de cargos que hay en el Estado, sin hablar de los ñoquis y sin hablar de que ya prácticamente no hay lugares tampoco para que puedan concurrir, no hay espacio físico, claramente. Entonces, digo, en vez de inventar cosas que nos tiren para abajo, hay que inventar cosas que nos lleven hacia arriba, que nos den productividad, que nos permitan salir adelante y sacar de la pobreza a casi la mitad de nuestros compatriotas. Y por último, miren gente, para eso debemos recuperar la credibilidad de la Argentina y poner nuestro mejor esfuerzo en volver a reconstruir nuestra nación. Esa es tarea de todos.